estamos acostumbradas a lo mejor a tener más sentimiento de, o no sé si decir sentimiento, pero que nos dé más vergüenza o que tengamos más miedo a dar nuestra opinión o a fallar, ¿no? Y eso también es algo como que creo que es social y que es inculcado. Me da igual que tengas 20 años más que yo y que seas hombre, simplemente yo tengo mis ideas y tengo que defenderlas, ¿no? Que el que es grande se hace grande y el que es más pequeño incluso se hace pequeño. Y es como que realmente igual el que tiene la razón es el pequeño, ¿no? Contextos en el cual estamos en reuniones a lo mejor con 10 hombres y solo nosotras. Y muchas veces el código de cómo se hablan o de cómo se relacionan entre ellos, nosotras nos podemos ver excluidas. Tener que relacionarte de una manera diferente a la que tú eres, ¿no? Un poco por entrar en su juego. No es solo lo que dicen, es lo que realmente hacen, ¿no? Y cómo se ve. Mira, yo conozco a una persona que tenía que crear un departamento de QA y él me dijo, yo quiero que mi empresa sea por lo menos, o sea, paritaria. Y él me decía, muchas veces me cuesta encontrar mujeres, pero yo les digo a los de recursos humanos que las busquen donde sean, pero que quiero tener un 50%, ¿no? Y entonces yo creo que eso es una política real. Él me dijo, desde que estoy haciendo esto, la manera de relacionarse de las personas que están en el departamento ha cambiado mucho. La falta a veces, ¿no?, de referente o de mujeres también viene por social y por la educación. Si a las niñas no les cuentan que existe el mundo de calidad, que hay mujeres que se dedican a esto y que hay mujeres que han llegado lejos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más allá del bug. Hoy traemos un formato diferente, un coloquio o mesa redonda con dos compañeras de calidad, Gemma Serra, Senior QA Engineer en Aircall, y María López, Test Analyst en FMG, una empresa de Nueva Zelanda, y dos de mis compañeros del podcast que ya conocéis, Diego y Joaquín. Con ellos charlaremos sobre la mujer en tecnología y en concreto dentro del departamento de calidad, cómo vemos el sector, evolución, vivencias, anécdotas, incluso percepciones que tenemos de algunas situaciones y, por supuesto, propuestas de cambio y ejemplos de cómo otras empresas llevan a cabo iniciativas, comunidades, mentorías, workshops para que esa propuesta de cambio sea una realidad. Hoy no me entretengo más, os animo a verlo y recordar que nos ayuda mucho que activéis la campanita, dar al like y suscribiros. Comenzamos. Buenas chicos y bienvenidos. Hoy vamos a tener una mesa redonda, cambió un poco el formato de lo que venimos haciendo hasta ahora, pero nada, vamos a charlar sobre la brecha de género en el sector tecnológico, más especialmente con dos compañeras de calidad y bueno, amplia experiencia y vivencias en el sector, así que quería presentaros, María y Gemma. Ahora os hacéis una pequeña intro de vuestra carrera profesional y luego también me acompañan mis compañeros Diego y Joaquín. Así que bienvenidos todos. Y bueno, lo dicho, pequeña intro. Gemma o María, la que queráis. Bueno, pues yo soy Gemma Serra, soy ingeniera informática y bueno, como casi todas empezamos como programadora, pero hubo un momento en el que una empresa en la que estuve tenía un producto y me propusieron hacer testing y a partir de ahí, ya eso hace como más de 11 años, he tenido diferentes roles dentro del sector de QA en varias empresas y bueno, alguno de Qualit, otros en mi empresa previa era un rol más de Quality Assistance y ahora estoy como QA Senior en Aircall. Vale, en mi caso, bueno, mi nombre es María. Actualmente mi rol es Test Analyst. Estoy ahora pues en una aseguradora en Nueva Zelanda. Llevo más de 9 años en el sector de QA. En mi caso, yo también estudié en ingeniería en el sector tecnológico y empecé trabajando de prácticas en una empresa donde hacía tanto Customer Support como QA. Entonces, pues me llamó la atención el mundo de la calidad y eso me llevó a hacer un posgrado en calidad de software, donde pues ahí pues, conocí muchísimas más cosas y entendí más mi rol en la empresa y bueno, y un poco como he llamado, dependiendo de la carrera que hemos llevado y de las empresas que hemos estado, pues probablemente lo que puede pasar es que nuestras posiciones van cambiando dependiendo de cómo vayas avanzando, ¿no? Pues nada, compañeros, ¿vosotros queréis hacer una mini intro vuestra? Diego, Joaquín, ¿o no?
Pues no sé, a mí ya me conocéis casi todos en el podcast, ya sabéis que llevo más de 10 años trabajando en cuestiones de calidad y poco más que añadir, Joaquín. Sí, no, por mi parte tampoco, nada, tampoco mucho más. Nada, solo decir que encantado de que estén aquí María y Gemma, a las cuales personalmente conozco, pues a Gemma un poquito más y a María también. He tenido la suerte de trabajar con ellas. Bueno, pues lanzo la primera pregunta. Al final la idea es que esto sea una charla, o sea, primero que quiera contestar o aportar, sin problema, ¿vale? Así que, bueno, la primera pregunta que quería lanzar es, ¿creéis que en QA es un área más diversa o dentro del sector tecnológico? Hemos hablado, de hecho, en anteriores capítulos que sigue habiendo mucha presencia masculina más que femenina, pero sí es cierto que comentábamos que en QA empezamos a ver que hay más femenina que masculina. Entonces, ¿creéis que por ello es un área más diversa o no es así? ¿Es solo una percepción que se tiene? ¿Sigue existiendo una gran brecha o fuerte brecha de género? Yo personalmente creo que sí que es verdad que hay muchas más mujeres y es algo que se nota cuando, por ejemplo, vas a una conferencia, que más o menos podría decir que un 50%, evidentemente no lo he contado, pero sí que veo muchas mujeres, pero sigo pensando que sigue habiendo como un techo de cristal o una gran diferencia cuando ya estamos hablando de roles de más de managers o leads o con más importancia. Entonces, en ese aspecto sí que creo que sigue habiendo una brecha bastante grande. Sí, añadiendo un poco a lo que comentas, Gemma, yo no sé si hemos llegado al 50%, la verdad. A día de hoy yo te diría que no, pero al menos en mi experiencia no. Pero sí que es verdad que sobre todo en el tema de liderazgo es donde se nota que sigue habiendo una gran brecha, ya no solo en QA, sino en el sector tecnológico, en el cual no acabas de ver la paridad de género en ese sentido. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo que seguramente más adelante podremos discutir sobre el tema. Y sobre todo lo que decía. Yo creo que, Digo. perdona, Alba. No. No, bueno, por añadir un poquito más a lo que decían las compañeras, yo sí que creo que QA en cierto modo es una pequeña isla dentro del mundo tecnológico, porque yo siempre me he visto rodeado de mujeres, siempre he trabajado con mujeres y ha sido algo natural. No sé si llegamos a una igualdad, ¿no? Un 50%, pero nunca he visto que sea algo tan significativo como, por ejemplo, sí que lo percibo en los equipos de desarrollo. Los equipos de desarrollo, el encontrarte con una mujer es bastante más llamativo, digámoslo así, ¿no? Hay menos mujeres desarrolladoras, pero como os digo, sí que creo que la parte de calidad es una pequeña isla dentro del mundo tech. Y sobre todo por lo que hablabais, digo, a lo mejor la percepción la tenemos de cara a conferencias o cuando vas a meetups, si ves más presencia femenina que a lo mejor en otro departamento tecnológico, pero sí es cierto que lo que también dice María, a mí, o sea, quiero decir, he tenido pocas compañeras, a pesar de ni en calidad ni en otros departamentos de desarrollo, he visto tantas chicas como chicos. Entonces, que sí es cierto que a nivel a lo mejor general sí puede haber una paridad, pero luego en el día a día la verdad es que mi experiencia es que sigue faltando presencia femenina. Y bueno, siguiendo en todo esto, entonces, ¿habéis visto una cierta evolución? Es decir, de unos años aquí, sí es cierto que podéis haber visto más crecer este número de chicas, como decimos en las conferencias, o interesándose en el departamento de calidad, o seguimos un poco estancados en no ver progreso de aumentar el número de mujeres. Yo no creo que estemos estancados realmente. Creo que ha habido un avance, aunque el avance pues igual no sería lo que uno espera, ¿no? Pero sí, de alguna manera sí que ha habido un avance. Y de hecho, sin más, Gemma y yo tuvimos ahora no me acuerdo cuándo, pero hace unos meses, una chica que nos contactó para hablar sobre el tema de calidad, ¿no? Que estaba interesada y que quería saber un poco más sobre eso. Entonces, de alguna manera sí que te hace ver de que
bueno, que es un sector que parece que aún está, que llama la atención, y que sí que poco a poco pues se va avanzando. Entonces, Yo también pienso que a veces es difícil de discernir porque no siempre tienes un equipo de QA en tu empresa. A veces eres la única o la única en el equipo. Entonces, claro, a veces es difícil saber exactamente cuántas mujeres se podrían dedicar a ello. Pero bueno, sí, yo creo que, por ejemplo, en carteles de conferencias sí que se ven más mujeres de lo que había antes. Entonces, por ejemplo, en ese aspecto puede ser que estemos evolucionando. Lentamente, pero poco a poco, yo creo que sí. Sí, no, sí, antes de que avancéis, me gustaría preguntaros por el origen, ¿no? Porque a mí sí que me da la sensación de que muchos de los problemas son las trabas o el problema cultural que hay detrás de que las mujeres se dediquen a algo tecnológico, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntaros por ese momento en el que vosotras decidís, pues en el instituto, el decidir pues, estudiar pues, ¿no? Matemáticas, física, química, estas cosas, y luego cuando decidís ir a estudiar una carrera, pues esa sensación de elegir una carrera tecnológica y sobre todo vuestro entorno más cercano, familiares, amigos, y justo cuando entráis también en la universidad, ¿cómo lo veis? ¿No? ¿Cómo lo sentís? Si tuvisteis algún tipo de traba, si alguna de las personas a la que le comentaba, pues voy a estudiar informática, ¿no? O voy a estudiar algo tecnológico, decían, qué raro, ¿no? Una mujer estudiando algo de este estilo. No sé si remontándoos al pasado encontrasteis algún tipo pues, de problema, traba, anécdota que queréis contar. Dale, Gemma. A ver, yo creo que el hecho de que las mujeres no estudiemos tecnología o que no haya tantas estudiando tecnología es muy social, ¿no? Porque es como que la mujer se encara mucho a trabajos de cuidados, ¿no? Es como que es lo más típico, todo que esté relacionado con, por ejemplo, el mundo de la medicina, el mundo de la enseñanza, ¿no? Que es como siempre de cuidar a los demás, ¿no? Entonces es como lo más socialmente mejor visto, y lo tecnológico siempre que es como es más masculino, ¿no? Y entonces sí que la gente se extraña. Es verdad que, por ejemplo, tuve la suerte, éramos pocas mujeres, pero yo me acuerdo, en mi clase éramos como 40 o 50 personas y éramos 10 mujeres, y de las cuales teníamos muy buena relación, ¿no? Entonces, yo siempre me he sentido muy apoyada y a día de hoy sigo teniendo muy buena relación con ellas y son mis amigas, ¿no? Entonces, la gente se extrañaba, sí, pero tampoco ha sido una cosa que la gente me dijera, ¿dónde vas?, ¿no? Entonces, yo me siento afortunada por el entorno y por cómo lo viví, pero sé que no todo el mundo lo ha vivido de la misma manera. sí, yo por suerte creo que también más o menos como Gemma, también me hace gracia porque has preguntado, ¿no? Pues cuando empezaste la uni o cuando elegiste la carrera, buah, el que aquí se abre un melón de con 18 años tienes que elegir una carrera y de ahí viene pues que mucha gente ha hecho carreras o las ha dejado o ha cambiado de carrera, y de hecho volvemos a QA, que QA es, que esto igual ya viene más adelante, pero es una vía de entrada al sector IT también de mucha gente que viene del sector business. Entonces, yo en mi caso, pues ya te digo, fue bastante mirar la lista de carreras. Yo sabía que quería hacer una ingeniería porque realmente es lo que me gustaba. Los que habéis hecho ingeniería o sabéis un poquito del tema, hay millones. O sea, cuando te dan la hoja dices, no sé dónde voy. Pero poco a poco te va llevando un poco el trabajar y el probar hacia lo que tú quieres. Y bueno, y al final yo caí en calidad, y es un tema pues que como que se relacionaba un poco con mi manera de ser, ¿no? Y al final es también encontrar un punto entre cómo tú eres, lo que se te da bien y el trabajo que haces, ¿no? Y entonces y tuve mucha suerte porque mi familia siempre me han dado bastante vía libre, ¿no? Y esa libertad, siempre tienes como al padre que te dice quiero que hagas A, B o C, pero yo en mi caso siempre he sido muy independiente, y ellos ya saben que lo que yo diga va a misa y con todo el respeto me pueden dar su opinión, pero al final cada uno tiene su vida, ¿no? Y ellos lo aceptan. Y respecto a eso, vamos, el otro día también lo hablaba con Almo, la pregunta clásica de
quiero decir, todos podemos tener el mismo conocimiento, chicos y chicas, y os habéis encontrado con la situación de que vosotras, por ser mujer, tenéis que como luchar más el razonar cierto conocimiento o el que tomen en importancia ese conocimiento que seguramente o puede pasar que venga tu compañero y lo diga y a pie juntillas todo el mundo, sin embargo lo dices tú, ¿no? No sé si os ha pasado una situación de esas, de tener que luchar más lo que vosotras sabéis que otro compañero. Yo, A ver, yo creo que es que muchas veces es difícil de demostrar, ¿vale? O de saber si realmente eso es porque eres mujer o no, ¿no? Entonces, También. yo me lo pregunto muchas veces, ¿no? Esto me estaría pasando si yo fuera un hombre, pero claro, nunca realmente No vas a saber. no sabes la respuesta porque no sabes exactamente cómo sería. Pero creo que, claro, que está por un lado el que te traten diferente y por el otro lado nuestra manera de ser, porque estamos acostumbradas a lo mejor a tener más sentimiento de, o no sé si decir sentimiento, pero que nos dé más vergüenza o que tengamos más miedo a dar nuestra opinión o a fallar, ¿no? Y eso también es algo como que creo que es social y que es inculcado. Total. Entonces, claro, están las dos cosas. Entonces, bueno, no sé. Sí, como si no fuera algo de los demás, sino que lo tenemos nosotras, ¿no? Sí. Exacto. Sí. Pero bueno, de los demás creo que también, ¿no? Y porque también existe la percepción, y creo que esto sí que lo he visto mucho, que cuando una mujer se enfada o tiene carácter, entonces se percibe como mucho más mala o incluso... Ahora yo creo que no pasa tanto porque todos tenemos más conciencia feminista, pero yo recuerdo al principio unos adjetivos muy peyorativos hacia mujeres. Sí. Por el hecho de tener carácter, ¿no? O de lo mismo que podría ser en un hombre, nadie le diría un adjetivo, pues tipo, sí, podemos decir, ¿no? Bruja, malfo, sí, sabemos de qué, y estas cosas que yo las he oído, ¿no? En mi vida laboral. Entonces, creo que en eso sí lo he notado, no a lo mejor respecto a mi persona, pero respecto a compañeras, sí, yo creo que sí. Aprovecho para trasladarte yo a ti la misma pregunta que tú has hecho para que tú también participes. Venga. O sea, yo diría lo que comentaba Gemma, que muchas veces dices, ya no sé hasta qué punto es cosa mía de, pues eso, el sentimiento de también de síndrome del impostor, de no saber si realmente sé lo que sé, tener esa seguridad de decir, estoy segura de esto y voy a lucharlo porque sé que es así. Entonces, yo reconozco en mi carácter muchas veces me hacía dudar de decir, oye, a lo mejor no tienen mis compañeros razón, yo no tengo ni idea, y empiezas a dudar de ahí, entras en ese círculo y claro, al final hasta que no viene alguien con, pues eso, no sé si carácter o con más seguridad de decir, es esto así y es así, que independientemente puede ser hombre o mujer y entonces ya viene con ese carácter y a lo mejor pues va para adelante. Pero también me ha pasado de decir, yo creo que por el hecho de ser mujer, incluso yo a veces he pensado, por el hecho de ser rubia, digo, me están tomando, y también porque yo reconozco que trato mucho de siempre crear como ambiente de compañerismo o de que, oye, cualquier cosa que sea cercanía, de no vengo aquí a imponer nada, todo es opinable, y entonces eso yo creo que a veces lo he sentido como de doble filo, de decir, no me están tomando en serio y como no vengo aquí con más carácter de decir, es esto y así, pues no ha tenido que venir otra persona y en este caso eso, género masculino, para que se tome en serio lo que te digo. Pero vamos, lo que decía Gemma, no estoy 100% segura que sea porque sea mujer, que pueden muchos más factores. Que seguramente sí, será que sí, pero claro, es como muy difícil de demostrar. Sí. Pero es que yo creo que lo que tú dices es como, no puedes tomar ninguna de las dos posturas, porque si eres demasiado dulce, no te toman en serio, pero si eres demasiado agresiva, entonces tampoco, porque no está bien visto que una mujer lo sea. Entonces es muy difícil muchas veces saber qué postura tomar. Total. ¿No? Que... Sí. Y aquí quiero abrir el melón de no es solo hombre-mujer, sino también podemos tener en cuenta la edad. También. Porque a mí, por ejemplo, lo que me pasa, yo digo, yo no sé si es que soy mujer o es por la edad. También. Vale, que ahora ya no soy tan joven, pero
Pero aún con 30 me pasa el hecho de que, pues si tengo que tener un argumento o una charla o defender algo con una persona que tiene 50 años y es hombre, a mí eso, ya solo tener esa entrada, ya eso me hace pequeña, ¿sabes? Eso ya es como, ay, ¿no? Y de hecho es algo que quiero trabajar, ¿no? Para cambiar, pues sacarle el coraje de decir, me da igual que tengas 20 años más que yo y que seas hombre, simplemente yo tengo mis ideas y tengo que defenderlas, ¿no? Pero sí que es verdad que es algo que también, bueno, que puedes tener en cuenta a la hora de, que se tiene en cuenta, de hecho, a la hora de, Sí, de en la charla que tuvimos en este mes de marzo con Almudena Vivanco, salió mucho el tema del edadismo, la influencia que tiene la edad de las personas en cómo se relacionan entre ellos. Incluso No, y además es que, sí, que el que es grande se hace grande y el que es más Sí. pequeño incluso se hace Sí, pequeño. sí. Y es como que realmente igual el que tiene la razón es el pequeño, ¿no? Pero bueno, al final ese contexto hace pues que se cambie Quizás el sea rol. algo cultural, que muchas veces hemos pensado que siempre se nos inculca el respetar a nuestros mayores, También. pero una cosa es respetar a nuestros mayores y otros tener la conciencia de que por ser mayor tienen más conocimiento o tienen más capacidad impositiva, ¿no? En ciertas cosas. Es diferente. Sí, yo de hecho a veces he pensado tanto por el hecho de mujer y edad, de decir, ¿por qué no tenemos, o sea, extraemos independientemente mujer, hombre, edad, mayor, pequeño, y me quedo con el mensaje y entonces me interiorizo el mensaje e intento, ¿sabes? Como analizar más el mensaje que todo lo exterior que rodea al mensaje. Y eso yo sí es cierto que he visto que aquellas personas que cogen el mensaje son capaces de extraerlo e intentarlo analizar y darte a lo mejor como una oportunidad de decir, oye, pues a lo mejor vamos a probarlo o lleva razón o lo que sea, como dar ese punto de decir, no me voy a quedar solo en el exterior, sino voy a ir más allá. Aunque incluso te lo pongan en duda, pero plantearlo desde otro punto más de eso, solo el mensaje, yo incluso me ha ayudado a estar segura de decir, no, de estar más segura del mensaje que acabo de dar y de lucharlo o de apoyarlo, más que cuando, pues eso, se quedan yo creo que con el estereotipo de que viene una chica, es joven, te va a decir y entonces se quedan ahí y enseguida lo primero que te transmiten es un rebate, rebatirte lo que acabas de decir, no tanto como decir, vamos a tomarlo, vamos a verlo, vamos a analizarlo y luego seguimos. Pero bueno. La verdad que nunca lo había visto de esa manera y pues mira, te agradezco que me lo hayas comentado porque nunca lo había planteado de esa manera y yo creo que eso te ayuda mucho más a sacar pues ese coraje y a verlo desde otro punto de vista. Así que gracias. No, nada. O sea, reconozco que además tengo en mi cabeza cierta persona y de decir, siempre te hacía como preguntas, te cuestionaba sobre lo que decías, que te sacaba de tu zona de confort, pero te sacaba sobre el mensaje, no sobre, yo qué sé, de intentarlo luchar, porque yo lo hago así o trabajo así, no, sino, a ver, lo que me estás diciendo tú, cuál es la realidad, no sé. Entonces creo que muchas veces eso, el dejar de juzgar un momentito y fijarnos en qué ha dicho es importante. No sé si queréis decir algo más. Bueno, yo quería añadir también que claro, a lo mejor estamos hablando de conversaciones de uno a uno, ¿no? Pero también las mujeres nos vemos muchas veces en contextos en el cual estamos en reuniones a lo mejor con 10 hombres y solo nosotras, ¿no? Y muchas veces el código de cómo se hablan o de cómo se relacionan entre ellos, nosotras, nos podemos ver excluidas. Y esto también, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? En equipos o tener que incluso tener que relacionarte o de una manera diferente a la que tú eres, ¿no? Un poco por entrar en su juego, porque tienen como un código más de chistes, de memes, de este tipo de cosas que no siempre pasa, evidentemente, pero María se ríe, ¿no? Pero yo me he visto muchas veces en esa situación, ¿no? De decir, bueno, pues tengo que entrar ahí, ¿no? O tengo que un poco para hacerme mi hueco. Y a veces es difícil, porque a veces el estar en esa minoría absoluta es muy difícil el cómo te relacionas con ellos. Gemma, y te hago una pregunta sobre eso. ¿Cómo se podría facilitar o haceros la vida más cómodas en ese tipo de situaciones? Es una pregunta difícil, pero yo creo que hay cosas
Mira, es que voy a contar una anécdota porque Adelante, sí, para, sí, para, estamos para, aquí para, para un eso. poco para reflexionar, ¿no? Sobre, mira, yo entré en una empresa en la cual había un grupo, ¿no? De, vamos a decir, regional en Slack, en el que estábamos los compañeros bueno, no, eran los compañeros porque eran todos hombres, de calidad. Y entonces, una vez, bueno, me añadieron al grupo y una vez buscando una conversación me di cuenta que como que las conversaciones previas estaban también en ese grupo. Y entonces estaba una pregunta que decía, va a entrar una chica, ¿qué hacemos? ¿La añadimos al grupo? Y luego nos tendremos que controlar, no me acuerdo exactamente, ¿no? Pero era como, tenemos que cambiar la manera en la que estamos hablando. Y entonces es como, te hace pensar y decir, o pasan dos cosas, o una de dos, o es que lo que estáis diciendo es muy machista, o machista, xenófobo, racista, lo que sea. Y entonces es fuerte, ¿no? Porque son conscientes de ello y lo tienen que esconder. O la segunda opción es que yo, por ser chica, no voy a poder ser capaz de entender su humor, ¿no? Entonces, cuando tú te ves en esa situación, dices, ¿qué hago? Y cada vez que puedes hacer un chiste, te lo rebato. Tengo que tener esa posición de ser yo la que diga, lo que estás diciendo no está bien, ¿no? Entonces, muchas veces es muy difícil qué posición tomas ahí. Y estamos hablando de grupos de trabajo. Entonces, yo creo que ¿qué posición podéis tomar? Pues yo creo que claro, que depende del tipo de persona que seas, ¿sabes? El humor que estás haciendo o lo que estás diciendo. Entonces, yo creo que bueno, eso es una reflexión, es más una reflexión interna de cómo eres realmente, porque no es que tengas que hacer algo porque yo sea chica me tenga que sentir mejor, ¿no? No, pero da igual, en es el cualquier mensaje tipo de que reunión, quieres dar, ¿no? Es como... en cualquier tipo de reunión, obviamente tú lo que pretendes es no hacer sentirse incómodo a nadie. Y como tú planteabas, bueno, pues Claro, claro. desgraciadamente las circunstancias que se dan muchas veces en el mundo tecnológico es que pues, una mujer tiene que acudir a una reunión repleta de hombres, ¿vale? Esto es una realidad que vivimos. Y entonces yo, pues desde mi punto de vista masculino, pues oye, y Pues yo siempre con creo la intención que, de aprender, ¿no? Creo que hay que tener esa claro, voluntad. Eh, pues, ¿Cómo os podemos sí, facilitar esa pues situación? Yo mira, pienso... yo creo que fácil... Ah, bueno, No, no, perdona. tranquila. O sea, yo No, simplemente con lo que con lo que has expuesto, mi sensación es a lo mejor más irnos a saber estar en ser profesional. Quiero decir, que yo puedo estar a ese nivel de bromas perfectamente, pero a lo mejor no, en claro. un momento de trabajo pienso, estoy en el trabajo, no puedo estar poniendo ciertas cosas. Quiero decir, que no me parece mal, pero sí tengo la sensación que a lo mejor nosotros enseguida nos metemos en el papel profesional de estoy en un entorno profesional, tengo que ser profesional, y a lo mejor cuando es un grupo de chicos enseguida hay más confianza y se olvidan de la parte profesional y estás como con un grupo de amigos, que se puede estar también con todo esto, con un grupo de amigos sin estar en ese tono tan de colegueo. No lo sé, ¿eh? Son Claro, cosas que pero estoy ves, pensando en el momento. ya, y igual no es más, no es el estar de colegueo, es el tipo de humor Ya, yeah, que se tiene, ¿no? sí, sí. Y Aparte bueno, que y eso. respecto a la pregunta de Diego, yo creo que una sería no ser condescendiente, o Mm. sea, que si hay una mujer en la que a lo mejor está diciendo algo, no la trates como, bueno, sí, tienes razón, de una manera como, ¿no? Muy paternalista. Yo creo que esa es una, y porque, por ejemplo, nosotros a lo mejor podemos tener un momento en el que parece que me tengas que ayudar a decir algo, a lo mejor dame mi espacio y déjame que acabe de decir lo que quiero trasladar, aunque veas que me está costando. Y si lo haces desde una posición más de apoyo, ¿no? Más que de, ay, te voy a ayudar porque no eres capaz de decirlo. Y otra es, muchas veces yo percibo, y esto se ve mucho en conferencias, que hombres cuando acaban tienen que no hacer la pregunta, sino reafirmar lo que tú has dicho, ¿no? Y eso también pasa mucho. Es como esa postura de,
voy a decir lo que tú has dicho, pero con otras palabras, porque yo lo sé decir mejor, ¿no? Sí, Entonces, con, esto también pasa mucho. sí, con Almudena también salió un tema parecido. Ayúdame, Alba, que no tengo ahora mucha memoria, pero sé que hablamos de algo parecido, como que es esa reafirmación que te tienen que hacer siempre a cualquier tipo de cuestión que hayas Mm, expuesto o propuesto. mm. Pues que muchas veces ella percibía que por proponerla siendo mujer, a ella no le hacían tanto caso y que luego quizás venía un hombre, lo proponía exactamente lo mismo y se quedaban con esa idea. Sí, fue uno de los temas que también os podéis encontrar que hablamos en el capítulo anterior. Entonces, bueno, sí, la percepción, obviamente, cuando muchas personas hablan de las mismas percepciones, es que estamos teniendo. Mm, Ahora, en verdad, María, allí es diferente en Nueva Zelanda. ¿Qué te estás encontrando en esto? ¿O se comportan igual? Porque también pienso con Mira, mucha cosa aquí cultural española, ¿eh? Que no sé. eh, te voy a decir, mira, justo aquí, ayer y creo que sí ha sido esta semana, entre ayer y hoy, hemos hecho justo un workshop de diversidad e inclusión en cuanto a pues, todo en sí. Y justo lo que hablábamos, el hecho de decir, la empresa en la que yo estoy no es solo lo que dicen, porque es muy fácil decir, poner la etiqueta de somos inclusivos y tal, pero realmente es lo que realmente hacen, ¿no? Y cómo se ve y realmente sí, en esta empresa hay bastante inclusividad, hay bastantes mujeres y yo no, o sea, yo no he notado que sea como diferente ni que seamos menos, o sea, en ese sentido no, y realmente creo que tienen bastantes posiciones de liderazgo con mujeres, entonces, claro, otra cosa es que me dices, ¿es la empresa o es el país? Bueno, eso es, y otra cosa, sería otra cosa hablar, ¿no? Claro. Pero bueno, también tengo que decir que yo en las otras empresas en las que he estado, sin contar alguna vez así como más puntual, en general me he sentido bien y he sentido Sí, a inclusividad ver, en yo ese creo que sentido. en general, vamos, que no sé también, Gemma, tu experiencia, pero yo diría que mi experiencia al final el balance es bueno y demás, y es positivo, y yo creo que en tecnología estamos muy bien cuidadas, pero que siga habiendo ciertos matices o ciertas cosas que Claro, es que yo creo que también en el momento en que te pones las gafas moradas, que se sí, dicen, sí. ¿no? Que en el momento que tienes más conciencia femenina, ay, feminista, perdón, eh, te das cuenta de que, o sea, yo antes, por ejemplo, percibía que estaba bien, pero un poco pensando en el pasado, me doy cuenta de que ciertas actitudes o ciertas cosas no estaban bien, ¿no? Y entonces creo que cuando más crítica eres o como más consciente eres, más ves las cosas. Entonces, en mi balance general yo diría que siempre he tenido muy buena relación con mis compañeros, pero no quita que un poco meditando haya ciertas actitudes o ciertas cosas que hayan pasado que estén mal y que a veces es muy difícil ser tú la que tienes que decirlo y que tienes que exponerlo, ¿no? Y decir, oye, esto que estás diciendo o que estás haciendo no es correcto y te pone a ti, ¿no?, en la posición de ser tú la que lo tienes que denunciar y no es fácil. Total, Entonces, Oye, ya que estamos hablando de esto, Alba, y esto va directamente para ti, ya que llevamos pues un buen tiempo colaborando y trabajando juntos y estás rodeada precisamente de tres personas masculinas, algunos somos bastante tontos incluso. No sé si, por lo menos yo, en mi caso lo que intento es actuar siempre de la misma manera, ¿no? Si me tengo que equivocar, me voy a equivocar. Igual siendo mujer o siendo hombre, ¿no? Pero sí que, bueno, sobre todo Diego y yo, que somos más del norte y somos así como un poco más brutos, ¿no? Con un humor un poco, pues más Estás bruto, pensando la misma más palabra. irónico. Pues no sé bueno, y Gemma y María que han trabajado con nosotros, pues a lo mejor también lo han vivido. No sé si, pues bueno, cuenta tu experiencia, no sé si no. bueno, te ha costado, no te ha costado, si aún sigues viendo cuestiones que a lo mejor son inconscientes, que hacemos y no deberíamos hacer. No sé, cuenta un poquito.
Saca los trapos sucios. Miedo. Estaba intentando pensar, pero yo... Como una posición difícil, ¿eh? Total. Yo estaba intentando pensar, pero no. De hecho, o sea, fijaros que al final cuando os propuse la colaboración del podcast, quiero decir que a lo mejor otra me hubiera dicho, joder, Alba, pues no tengas, yo qué sé, ¿para qué pedir colaboración con otros compañeros y por qué no hacerlo tú sola? Y no, y en todo momento quiero decir que desde el momento que un cero que os propuse la colaboración, en todo momento ha habido como un quórum todo el rato de todos, o sea, valemos lo mismo, todos tenemos la misma posición, o sea, en ningún momento me he sentido como que vosotros tomáis un papel más, no sé, de ningún estilo y respecto, fíjate, también hablando de tema conversaciones y bromas, ni incluso en la parte privada me ha parecido que tengamos cosas fuera de tono, entonces no sé, no, vamos, ningún trapo sucio que sacar, no sé si ellas han vivido durante las veces que habéis trabajado, habéis vivido algo, pero yo diría que no tengo nada que decir contra, vamos, no sé, o que haya vivido así con vosotros, no. Todo muy bien. Yo estaba pensando, digo, voy a pensar yo también a ver si se me ocurre algo. Tú Bueno, no de pienses hecho- mucho que me toca a mí algo, seguro. O sea, De hecho es que vosotras dos, las dos, en diferentes momentos de vuestra vida, pero las dos habéis tenido un puesto superior al nuestro, ¿no? En mi caso, Gemma fue en cierto tiempo mi responsable durante un tiempo, hace unos cuantos años, y cuando trabajábamos todos juntos, la que tenía mayor posición, por así decirlo, mayor nivel en la empresa en la que trabajamos, precisamente era María, ¿no? Entonces, a lo mejor sí que podéis, bueno, contar algo y si en algún momento pues tuvimos alguna actitud que no era la correcta, pues también se puede contar para aprender sobre ello y cambiarlo, por supuesto. también diré que yo creo que hay chicos que, o sea, os viene como interiorizado el tratarnos de igual. O yo, al menos, la sensación que tenía, hay chicos que nos tratáis de igual desde el minuto cero y yo en ningún momento he notado esa diferencia de compañero o compañera, mientras que hay otros, no sé si eso por la manera que hemos tenido, la educación o de dónde venimos, ok, me incluyo, que sin embargo sí que tienes ahí otra manera de comportarte si es chico o si es chica. Pero vamos, yo como sois chicas de comentar vosotras, porque yo no tengo nada. A ver, Venga. a ver, yo creo, y yo creo que es algo que he comentado muchas veces con Joaquín, ¿no? Que para mí en la empresa en la que estuvimos juntos, yo no percibí esa diferencia y creo que todos tienen como una base, ¿no? Bastante buena y que las conversaciones eran, no sé, yo siempre me he sentido como muy a gusto, ¿no? Pero ahora, para hacer un poco la crítica, ya que lo has preguntado, ahora estamos en una charla sobre el papel de la mujer y ha acabado derivando en un alabaros a vosotros el qué comportamiento tenéis con nosotras, ¿no? Y entonces, para que os fijéis que, por ejemplo, ahora mismo hemos acabado haciendo esto. No, pero al final no era... acaba un poco siendo sobre vosotros, ¿no? No era el objetivo, Gemma. De hecho, la primera pregunta... Bueno, pero lo ha acabado siendo, aunque no lo fuera, ¿no? Es Al cómo final, podemos... imagínate, llevamos como 5 minutos hablando de la buena relación y de lo bien que lo hacéis vosotros con nosotras, ¿no? Y entonces... No, si de hecho precisamente era para que comentaseis en qué punto debemos mejorar y cómo podemos ayudaros. No para nada, para... Claro, pues por eso, por ejemplo, estoy ahora dando un ejemplo en cómo ha acabado derivando esto a poner la atención, el foco en vosotros, ¿no? Entonces, un poco para reflexionar, ¿no? El cómo al final se gira a... Bueno, es un poco lo que... Por poner una crítica, ¿no? Sí, total. Yo, bueno, en mi al caso, final yo creo que la audiencia es variada, la audiencia del podcast es variada y no está mal trasladar un poco la cultura que se intenta trasladar. Entonces, el hombre también tiene que aprender a actuar en muchas situaciones. María, ¿qué vas a decir? Bueno. No, iba a comentar que yo también, la verdad que no sé si será por las experiencias que he tenido, siempre me han tratado bastante como una igual y es algo que siempre he agradecido. O sea, ni me tienen que cuidar ni me tienen que machacar. O sea, me parece bien que me traten como una igual. Si luego al final se dan cuenta que quien manda. O sea, no, pero en general la verdad que en ese sentido y tanto con Diego como con Joaquín como con Rubén y los demás chicos con los que he trabajado,
realmente es una de las cosas que echo de menos. Yo de verdad también, ¿eh? O sea, el equipo que teníamos era genial. Y respecto a lo que acabas de decir, Diego, en realidad, por ejemplo, la pregunta que has hecho de qué es lo que deberíamos hacer nosotros, a mí me ha parecido estupendísima. Y creo que es verdad que está bien, que tenemos un público masculino y que tenemos que decir este tipo de cosas, ¿no? Entonces, no sé si me entendéis que la crítica no es... Ha sido más por el cómo ha evolucionado la conversación a este punto, ¿no? En el que hemos acabado alabando es como a veces, ¿no?, cuando se dice lo de qué bien lo hace un padre, es un padrazo, ¿no? Porque hace las cosas que debería de hacer, ¿no? Entonces es como hemos terminado alabando lo bien que lo hacéis vosotros cuando debería ser lo normal, ¿no? Entonces, pero es un poco por poner Bueno, yo creo que todos sabemos que nos queda mucho camino por andar en esto. Entonces, bueno, aprovechar un poco la labor pedagógica en este sentido del podcast para hacerle llegar a los hombres, en este caso, Exacto. Un poco los posibles situaciones, cómo resolverlas de la mejor manera posible y... Exacto. No, exacto. Entonces, por eso digo que me ha parecido muy bien la pregunta de qué es lo que deberíamos de hacer nosotros, ¿no? La posición de qué es nuestra parte. Entonces, eso que sí. Bueno, pues gracias. Y cogiendo eso, yo creo que empezaría, si tuviera que decir algo por lo que comentabas antes de tratarnos, o sea, olvidarnos del paternalismo, estoy hablando con una compañera, sino igual que tratas a tu compañero, independientemente de que a lo mejor digáis, ¿no? Es que a lo mejor es fuera de tono, sino olvidarnos también de esa parte cultural de decir fuera de tono, no, pues voy a ser profesional y tratarnos como tratas a tu compañero. Si tienes que hacer una pairing, si tienes que, no sé, todo lo que puedas pensar que hago con otro, independientemente sea chico o chica, hacerlo igual, ¿no? No sé. Sí, yo te juro que eso es algo que no entiendo. Es decir, yo, por ejemplo, yo cuando hablo con alguien, hablo con una persona, me da igual que sea mujer o hombre. Entonces, a veces me cuesta pensar el hecho de que los demás me están mirando, entiéndeme, me están hablando distinto porque soy mujer. Es que, sí, pero es lo que hablábamos antes. Porque como yo lo veo así, igual me cuesta un poco más a veces ponerme las gafas lilas también, porque por mis experiencias tampoco han sido tan necesarias, igual, no lo sé. En ese sentido es como que yo me da igual que seas hombre o mujer, te voy a tratar igual. Entonces, realmente lo que pedimos es eso, ¿eh? O sea, tampoco es tan complicado. Sí. Claro, pero para eso tienen que ser conscientes de que lo están haciendo y creo que el problema es que muchas veces no lo son. A lo mejor eso, pararles, ¿no? Cuando nosotras sintamos que a lo mejor están teniendo un comportamiento que no está yendo por buen camino, también a lo mejor está de nuestro lado decir, oye, por aquí no, ¿no? No sé, ¿eh? Hombre, yo creo que eso seguro, pero es como todo. Si tú estás haciendo algo y si no sabes que está bien o no eres consciente de que está bien, si nadie te lo dice, tú no vas a poder cambiarlo. Total. O sea, tiene que haber como voluntad por su lado o... Quiero decir, porque también estoy pensando, yo a lo mejor habría alguna persona con la que diría, no, por ahí no, pero también no he tenido la seguridad de decirle a esa persona por cómo es, a lo mejor por ahí no. Y con otros sí que tengo la confianza de decirles, por ahí no. Entonces, tiene que haber como un poco... No sé si también puede venir... Un espacio seguro al final. Que decías también que cuando habéis trabajado en cierta empresa, a lo mejor también es algo cultural de la propia empresa, que fomente como esa igualdad. ¿Creéis que puede afectar eso o no? Mira, fijaos, perdona Alba que te voy a cambiar la pregunta. Venga. A mí muchas veces en cuanto a este tema de las empresas, ¿os parece que las empresas realmente hacen para que haya esa diversidad y fomentan el feminismo o simplemente buscan ponerse el pin y el logo o el eslogan de turno para bueno, no sé, para ganar en imagen? Esto es lo que comentaba yo antes un poco, ¿no? El hecho de decir que es muy fácil poner la etiqueta, pero no es tan fácil hacerlo. Entonces, por ejemplo, en la empresa que yo estoy ahora, te diría que sí, que es algo que tienen en cultura porque además hacen workshop y trabajan en ello. Ahora, las otras empresas en las que he estado, pues igual te diría que no tanto. Porque había muchas cosas a mover en cuanto a, pues si había violencia de género en el trabajo, cosas así, que ni les interesaba, ¿no? No se han querido mover. Entonces ahí te das cuenta que no es la cultura. A veces también es
el tópico de la cultura de la empresa. Bueno, la cultura de la empresa a veces, ¿quién la pone? La empresa o los trabajadores. Porque para si la quiere la empresa, la tiene que mover. Si no, lo que hace es que se lleve que la cultura la tienen los trabajadores y te cambian a ti la cultura de la empresa. Pero esto es otro melón. Claro, es que eso también depende quién esté ahí, porque vale, vamos a crear un grupo de trabajo, pero probablemente a lo mejor la visión que tenga unas compañeras no sea la misma que la que tienes tú. Entonces, creo que ahí está también un poco, es un 50-50. Pero, por ejemplo, yo creo, mira, yo conozco a una persona que estaba en un puesto en el que tenía que crear un departamento de QA y él me dijo, yo quiero que mi empresa sea por lo menos, o sea, paritaria. O sea, o sea, mi empresa no, mi departamento. Y él me decía, muchas veces me cuesta encontrar mujeres, pero yo les digo a los de recursos humanos que las busquen donde sean, pero que quiero tener un 50%, ¿no? Y entonces yo creo que eso es una política real. Y él me dijo, desde que estoy haciendo esto, la manera de relacionarse de las personas que están en el departamento ha cambiado mucho, desde que es más diversa, ¿no? Y entonces hay políticas que realmente yo creo que sí que funcionan o que sí que podemos poner, ¿no? Que incluso de nuestra parte también podemos hacer por si tienes, en algún momento tienes la oportunidad de elegir ser, bueno, pues voy a intentar que haya más mujeres, ¿no? Entonces... Sí, lo que decía, sí, ¿no, María? Que lo que se depende, dice se transforma en acciones. Vaya. Claro. Sí, Entonces de yo creo hecho, eso lo quería relacionar con el tema de lo que pueden hacer las empresas, ¿no? Para que sea más inclusivo, pues que sea mucho más inclusivo en la tecnología, pues lo que yo he comentado, ¿no? Pues que se hagan workshops especialmente de diversidad e inclusión y de hecho que en esos workshops tú puedas hablar de cuando tú has sido inclusivo o qué puedes hacer para mejorar, ¿no? Y aparte de esto también hay empresas en las que yo he estado que tenían un programa de mentoría de mujeres, por lo cual tú podías, bueno, la selección da igual como sea, pero bueno, que podías optar a ese programa de mentoría. Entonces tenías mujeres que también, bueno, que te explicaban un poco su manera, su trayectoria y entonces con esto te ayudaban un poco a hacer tu trayectoria o también servía como para hablar con ellas de diferentes situaciones que tú hayas tenido que no sabes gestionarlas a nivel laboral pero tú sientes que una mujer te puede ayudar más, entonces ellas también te podían ayudar y de hecho yo creo que muchas empresas tienen la comunidad de mujeres dentro de la empresa donde también se fomenta, ¿no? El hecho de ayudarnos entre nosotras y poder pues crecer en ese sentido. Lo estaba pensando, digo, creo que eso, porque yo por lo menos lo que me encuentro en empresas que sí, eso, intentan como fomentarlo internamente, sí es cierto que he tenido la misma situación que decís vosotros, de echar de menos a ciertos equipos con los que he trabajado, que dices tú, qué bien hemos trabajado, pero no sé hasta qué punto ha sido por la gente o tanto por la empresa, porque mucho se ha dicho a lo mejor en alguna meeting de, oye, queremos que haya una paridad, un trabajar, pero luego veías que eso seguía sin cambiar. Y solamente eran números, quiero decir, en una reunión que no veías acciones de decir un workshop, unas mentorías, una comunidad, algo real, vaya. Y sí, vaya. Sí, eso pasa en muchas cosas, que se habla mucho pero luego no se hace nada. Sí, también hay muchas cosas que también se pueden hacer. Me estaba acordando también de Bumble, que es una app tipo Tinder, pero enfocada a que quien hace el reject o la accept es la mujer. Y recuerdo que tenían ahí también políticas como muy enfocadas a la mujer. Y, no sé, también situaciones pienso en nosotros que al final también tenemos luego las bajas maternales, quien se vaya de baja maternal, el no sentir que luego vuelves y que eso también lo habrá con Almudena y tener que volver como si partieras de la casilla de salida, en vez de decir, bueno, si me he ido, nada se podría decir. O he tenido, de hecho, compañeros que sí se han ido un año y han vuelto y tenían ahí su puesto o incluso a los pocos meses han ascendido y sin embargo a lo mejor es algo muy personal, pero yo volver de mi baja maternal y volver eso como a la casilla de salida y decir, ¿por qué yo por ausentarme X meses
vuelvo a la casilla de salida y tengo que volver a demostrar todo. Entonces, no sé, que si por ejemplo si hubiera una comunidad, un workshop, no sé, una mentoría para decir, bueno, qué está fallando o cómo puedo mejorar, que a lo mejor esas brechas se acortarían. Sí, bueno, y aquí también entramos en defensa de derechos, ¿no? Al final. Y pues si la empresa tiene, no me sale ahora la palabra, pero Un como el protocolo. equipo que se encarga como de defender un poco los derechos del trabajador, ¿no? En el sentido de tener en cuenta a todos por igual y pues estos temas que, bueno, poco a poco parece que van avanzando, pero claro, es lo que tú dices, no puede ser que alguien que se vaya por una baja maternal tenga que volver a empezar y alguien que se ha ido para vivir la vida o lo que sea, pues tenga lo tenga más fácil, ¿no? Total. Eso, ahora que lo has dicho, fíjate, nunca lo había pensado. Es decir, las empresas, yo al menos en las que he estado, el departamento de People, Recursos Humanos /X, se estaba ocupando siempre de reclutar a gente o la gente que se marcha. Pero en ningún momento, quiero decir, sí existían a lo mejor unas encuestas periódicas de, oye, para saber el NPS de los trabajadores, de qué contento estás, tienes alguna queja, tienes tal, pero yo no tengo sensación real de que se hiciera nada para ir a esa persona y decir, oye, ¿qué realmente está pasando? No, o quiero decir, o si tú ponías una queja, que esa queja realmente fuera escuchada y hubiera una palanca. No sé si os ha pasado eso, si ha existido en vuestras empresas esa atención de decir, yo qué sé, tengo un espacio donde puedo contar algo que me ha pasado y se ha tenido en cuenta, ¿no? Yo en las empresas que he estado, no, eso no ha existido. Sí que es verdad que si yo he tenido un problema, yo lo he movido con mi jefe Sí, y entonces él lo ha movido con People. O sea, se ha vale. hecho como de otra manera, ¿no? Y más o menos sí que, bueno, sí, parece que se escucha, o sea, en plan, bueno, yo he llegado, en plan, lo que yo he necesitado se ha escuchado y tal. Eh, pero sí que es verdad que muchas empresas, sobre todo ¿no? Pequeñas y medianas empresas, vamos a decir, no empresas como vendrían siendo pues, aseguradoras grandes, bancos, etc., sino las empresas que son un poco más pequeñas no suelen tener un equipo que se dedique a, hostia, vamos a defender un poco nuestros derechos, ¿no? Y a pensar en qué casos pueden pasar y cómo podemos moverlos. Eso no es algo que se... Y de hecho, a veces te diría que people o recursos humanos, ¿hasta qué punto se tiene que encargar de eso, no? Porque no sé si a veces es solo suyo o realmente es algo aparte y algo que no es solo people, es también, pues, si alguien está interesado que trabaje en tecnología también puede aportar, ¿sabes? Es como algo ahí que no está 100% definido en sí en las empresas, pero sí que es verdad pues que las grandes empresas sí que normalmente lo tienen, pero yo creo que es más por política como tienen que ser. Vale. No me quería alargar mucho más. A lo mejor como última pregunta quería preguntaros por referentes, si habéis tenido referentes femeninos, ya sea en calidad, en tech, en la ingeniería, si creéis que faltan, bueno, un poco opinión respecto a referentes. Pues a ver, yo realmente cuando empecé estaba solísima porque no conocía a nadie que hiciera lo mismo que yo y bueno, cuando encontré un grupo en Valencia que se llamaba el Trovatest, que se reunían en un bar una vez al mes y probablemente ahí fue como la primera mujer que conocí que, bueno, se llamaba Inés, o se llama Inés Toribio, que era como... En este grupo estaba Maxi, el de Valencia Testing, bueno, hay varias gente así de Valencia y ella fue como la primera referente porque fue la primera que conocí que se dedicaba a esto. Luego, a partir de conocer a esta gente y conocer un poco el mundo del content driving y todo esto, pues sí que igual tengo más referentes internacionales, tipo pues Lisa Greenspan, Janet Gregory, que hay muchas mujeres realmente en esa comunidad. Esta chica, bueno, esta mujer finlandesa, Maret, que recuerdo que tuvo como una confrontación con un hombre, no vamos a decir ni el nombre, ¿no? En el que le expuso, o sea, en una conferencia la ridiculizó, ¿no? Y hubo ahí como un movimiento de gente que empezó a apoyarla y entonces yo ahí dije, jolín, esta mujer que... ¿no? Y entonces yo creo que referentes hay bastantes y también en compañeras. Para mí María es una referente, igual como pues, Yasmina, la otra María Bramescu, que son compañeras que he tenido que las cuales he aprendido un montón.
Entonces, yo creo bueno, respecto a la pregunta si hemos tenido, en mi caso, está bien porque sí que hay bastantes mujeres, ¿no? en este mundo y que son muy luchadoras. Ya, yo en mi caso no he tenido tantas referencias que yo recuerde como para como que me marcaran. Em, Sí que es verdad que lo que yo hago mucho, que se alinea un poco con Gemma, lo hago no esto que lo haces inconscientemente, ¿no? Sino un poco por los objetivos que yo tengo profesionalmente y tal. Me fijo mucho en las mujeres con liderazgo dentro de la empresa en la que trabajo. O sea, si yo veo que hay una mujer en un puesto de liderazgo aunque no esté en tecnología, pero que trabajo con ella o que de alguna manera en algún caso nos relacionamos y yo veo que esa persona me puede aportar y que puedo aprender de ella, sí que intento como acercarme de alguna manera, ¿no? O ver cómo se mueve para poder aprender yo de ella. Y al final ahí es cuando yo aprendo realmente, ¿no? Porque ves cómo se comporta y no es solo, o sea, aprendes directamente desde la práctica, no es solo un marco teórico que es así como más fácil, como el que dice, sino que realmente ves y eso, por ejemplo, me ayuda mucho y yo esto creo que más o menos en las empresas que he trabajado siempre he encontrado una o dos figuras que dices, hostia, es que yo quiero ser así. O sea, yo es que, ¿sabes? Que como dices, vale, ¿qué te falta? ¿Sabes? O qué tienes que aprender como para poder ser como ella, ¿no? O al menos, pues hacerte respetar, ¿no? Un poco también. Sí, y yo creo que el hecho de los referentes también viene bueno, la falta a veces, ¿no? de referente o de mujeres también viene por social y por la educación, porque si a nadie le cuentan que existe una caja azul, pues nadie va a coger la caja azul, ¿no? Pues es un poco esto, si a las niñas no les cuentan que existe el mundo de calidad, que hay mujeres que se dedican a esto y que hay mujeres que han llegado lejos dentro del mundo IT o incluso en general el mundo de la ciencia, tantas mujeres que han sido como desbandadas, ¿no? O que se le ha otorgado un nombre masculino cuando realmente era una mujer, ¿no? Entonces, como que yo creo que también otra manera de aumentar esa cantidad de gente o de mujeres que entren en calidad también hay que empezar otra vez. Hay que bajar a los cimientos y hablar con las niñas y explicarles un poco que esto existe y que también pueden entrar y que hay que quitarse los miedos. Y creo que también también es importante la visión de vernos como compañeras, ¿no? Y a mí me gustaba mucho lo que acaba de decir María, ¿no? De vernos reflejadas en ellas y aprender de ellas más que confrontarnos a ellas, que muchas veces socialmente es lo que se piensa, ¿no? Como que las mujeres tenemos que confrontarnos y yo creo que es totalmente lo contrario, ¿no? Que tenemos que apoyarnos y vernos unas en las otras. Y también es importante que lo que ha dicho María, ¿no? Que las niñas nos puedan ver a nosotras como referentes y eso también es bonito, ¿no? Sí, totalmente. Vale, pues bueno, en últimas preguntas también de si querríais dar algún consejo o algún, ya más a nivel de conclusión, si alguien está interesado en el sector tecnológico o más concreto en el sector de calidad, si tenéis algún consejo en concreto que daríais o algún recurso o comunidad que diríais, oye, ya sea como un punto de inicio o que sea vuestro referente para mejorar, si queréis comentarlo. ¿Se os ocurre alguno? Bueno, yo creo que... Dale, Gemma. Es que no sé si hay diferencia de segundos porque digo, espera a ver si María empieza Dale. Bueno, yo lo que creo que es principal es que la persona que empiece pregunte y que no tenga miedo a demostrar que no sabe porque es normal, ¿no? Cuando tú empiezas en algo, entonces creo que a las mujeres nos dan mucho más... socialmente también creo que es por eso, ¿no? Como que nos da más reparo el que preguntar o el que vean que no sabemos y entonces creo que es importante formarse sobre todo, pero sobre todo poder apoyarse y preguntar y si en algún momento se ven en alguna situación que necesiten apoyo, que hay una comunidad de mujeres y también de hombres que
estamos ahí y que podemos haber pasado por las mismas situaciones, que están ellas en esos momentos y que nos consulten. Sí, añadiendo un poco a lo que dice Gemma, al hecho de que pregunten, ¿no? Y que también esto empieza porque confías en ti mismo. O sea, al final, ya sea en QA o en mecánica o en donde sea, cuando tú empiezas en un sitio nuevo, tú tienes una curva de aprendizaje brutal. Y que esa curva de aprendizaje no acaba nunca. O sea, nunca. Entonces, sobre todo, preguntar. Y otra cosa que justo lo estaba hablando el otro día con una compañera, que no te compares. O sea, porque somos así. O sea, el ser humano no se compara con el junior que acaba de entrar, no se compara con el jefe de no sé qué. Entonces, que no nos comparemos, porque al final no nos podemos comparar con gente que lleva muchos más años que nosotros, o aunque lleve menos años en el sector, pero que lleve más años en la empresa. Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que cada uno tiene su ritmo, su manera, y sobre todo en cuanto al tema de preguntar, buscar tu red de apoyo. O sea, al final las empresas lo que tienen que conseguir también es que todos los trabajadores tengan un espacio seguro, ¿no? Y que tu equipo, que tú en el equipo que estés te sientas seguro y con la confianza de decir realmente pues lo que piensas, cuando estás a gusto, cuando no estás a gusto, y de preguntar, y que nadie te tome como, ay, mira, qué pregunta más tonta. Al final no hay ninguna pregunta tonta, ¿no? Porque al final cualquier pregunta tonta te puede hacer como pensar otra cosa que no habías pensado. Total. Entonces, y creo que también es importante un poco añadir, relacionado con lo que está diciendo María, de compararse, que muchas veces también cada persona tiene sus aptitudes y es mejor o puede estar más interesada en un tema. Entonces, que al final hay un abanico muy grande a las cosas a las que puedes seguir dirigiéndote. Entonces, también es importante un poco escucharte y saber qué es lo que realmente te gusta. Y a veces eso querer compararte hace que tú quieras hacer lo mismo que el otro y en realidad a lo mejor no es lo que a ti te va mejor o te apetece más. Entonces, el saber escucharse y saber lo que quieres creo que también es muy importante. Sí, de ahí diría que a lo mejor os saco de conclusión de que tiene que haber por parte de las empresas como crear ese espacio seguro para que nos puedan acompañar en, si yo tengo como objetivo, o sea, por un lado, el tema comparación, a lo mejor te puedes coger a un líder dentro de la empresa que te parezca como es tu referente, pero sin compararte, sino decir, vale, me gustaría llegar aquí, cuáles son mis actitudes, cuáles pueden ser los pasitos que voy a dar, e írtelos marcando y que la empresa te acompañe y te ayude a teniendo en cuenta eso en tus skills, tus partes potenciales, sí, que te vaya acompañando, guiando y que te vaya eso, como que no tengan que crearse career paths para todos por igual, es decir, yo empiezo en QA junior y termino como lead o como manager, oye, a lo mejor quiero seguir en el lado técnico, pero que eso, que no nos vayamos a la comparación, sino a como a crear referentes dentro de la propia empresa, ¿no? Y a intentar trabajar de pequeñito en pequeñito para poder crecer en aquello que nos guste y que realmente se encaje con nosotros, 100%. Pues, no sé, poco más. No sé si queréis algo añadir los chicos. Digo, Joaquín, que os habéis quedado callados los últimos minutos. No, está genial, está genial. Esperemos que guste a la audiencia. Y poco más. Muchas gracias, chicas, por haber estado hoy aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. No, gracias a vosotros por invitarnos. A mí me ha hecho mucha ilusión. A mí diré que sí. Me ha hecho mucha ilusión encontrar a las chicas, que reconozco que, pues lo hablaba antes con Gemma, que nos sigue poniendo nerviosas, nos seguimos pensando que qué vamos a decir, aportar, pero me parece que también es necesario sacar ahí, yo qué sé, cierta fuerza o cierta, no sé, pienso a veces hasta narcisismo, no sé si es adecuado, pero decir, joder, yo también tengo algo que aportar, yo también tengo algo que decir y bueno, divulgar y ya está, ya quien quiera escuchar,
aquí Se tiene. agradece mucho que nos hayas empujado a hacerlo, Sí. la verdad. Sí, Todas tal hemos cual. estado ahí, No, os lo digo en serio, y lo que también decías, ¿no? Crear ese apoyo, esa comunidad y que si todas hemos pasado por ahí, que sin problemas se sientan con seguridad de escribirnos directamente. Bueno, yo estoy dando por hecho de que nos van a escribir directamente por LinkedIn, sino que nos lo pregunten, comentar en YouTube o lo que sea, de, bueno. oye, ¿cómo os contacto? Que súper abiertas de que todas en algún momento seguro hemos tenido alguna situación en la que podemos dar apoyo y si no, pues la tendremos y buscaremos apoyo, vaya. Así que, Exacto. listo. Pues de verdad, un Construir una placer, red. chicas. Ha sido genial charlar con vosotros y nos vemos más adelante, espero. A ver si conseguimos Vale, también, sí, si perfecto. venís, algún día vienes para España, María, a ver si consigo con los chicos cuadrar y me uno a una reunión o algo. Espero, ya te puedo decir que si no mi madre me mata. Bien, bien. Sí. O sea, en algún momento volveré, no sé cuándo, pero sería la idea. Genial. Pues nada, chicos, nos vemos en otra. Muchas gracias por este ratito. Muchísimas gracias. Gracias. Que vaya muy bien. Chao. Adiós.